Cuidado, doña Margarita, la cartera nunca atrás. Evite así que la roben o que la puedan golpear. Hola, escribano, buen día. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo está? Su trato siempre afectuoso es para todos igual. La primera de San Isidro lo cuenta en su dotación. Esta pluma lo rescata, merece la distinción. Elisa Carrió, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Una reflexión suya sobre este hecho de inseguridad que nos conmovió a todos, la pérdida de un policía honesto, de un policía querido, ¿no? Así al viejo estilo del vigilante de la esquina, como decían nuestros padres, pero al mismo tiempo el tema de la inseguridad que no logra resolverse en la Argentina. Lo primero que hay que decir es que a lo mejor ese sea el modelo de policía del futuro. Quizás este testimonio, que el que esté muerto allí fuera justamente el policía de la esquina, es decir, el que ya no estaba más. Y en todo caso él era alguna de las excepciones y de las tantas excepciones, pero pocas, que existían en el país, ¿no? Alguien querido, alguien que cubría, que custodiaba. Y en segundo lugar, que realmente hasta que no cambie un orden político que en realidad persiga las grandes organizaciones delictivas y tenga políticas sociales de restablecimiento de la familia, la inseguridad no solo va a crecer, sino que se puede prácticamente degradar al infinito, sobre todo frente a lo que él decía, que en realidad es la gran preocupación nuestra de este momento, que es la situación del mundo y la situación que va a atravesar la Argentina, ¿no? La situación del mundo es cruel. Yo estuve en Estados Unidos, ustedes saben, la verdad es que me asombré porque yo, que soy generalmente un analista muy dura de la realidad y digo cosas que después me critican a veces por exagerada, la verdad que me encontré con diagnósticos tremendos, mucho más tremendos de los que se dicen acá, en el sentido de que vamos a una depresión mundial, de que se está cayendo el Asia, después salieron las noticias de Japón, de que hay un parate al consumo de la humanidad que, para que ustedes entiendan, 23 trillones es lo que consume, 2/3 del Producto Bruto Mundial lo consumen Europa y Estados Unidos. Cuando Europa y Estados Unidos paran de consumir, en realidad se caen los 2/3 del mundo. Claro. Esto es lo que esto en términos de desempleo, son millones de desempleo en el Asia y en todo el mundo, y esto es el origen de guerras, porque cuando los gobernantes no pueden resolver la cuestión interna, generalmente inventan guerras con los países vecinos, siempre en el mundo, en la historia de la humanidad. Entonces, me parece que en la Argentina, además, la situación del interior, del campo y de la agroindustria es terminal. Digo, si no se toman medidas, el gobierno no la está tomando. Cuando en octubre yo estuve acá y dije, miren, acá ya estamos en recesión, hagamos algo, porque en la recesión, ahora es casi tarde, les diría, casi tarde, salvo algunas medidas de excepción que se pueden tomar, y ahora viene la segunda fase de la crisis mundial, esta de la depresión. Hay suspensión de exportaciones, de importaciones, no hay liderazgos mundiales, los países adoptan políticas proteccionistas en el momento en que hay que jugar como hace Brasil, digo, a más libre comercio, porque un hecho global, si vos ahora cerrás y las economías más grandes del mundo se cierran, quiebran y dejan en la calle a millones de obreros del resto del mundo para la cual abrieron. Así que esa es la situación que vamos a enfrentar en la Argentina. Creo que hay que enfrentarla. Me parece que está muy bien todo lo que está sucediendo hasta ahora en el sentido de un mínimo orden político, digo, la constitución de la oposición segura, de la oposición clásica, donde estamos el radicalismo, nosotros el socialismo, otras fuerzas, donde estamos dialogando con López Murphy, después la interna del PJ, pero que en todo caso se delimita, digo, está más clara, con Duhalde por un lado a través de esta coalición que hicieron Macri. Ahí usted coincidió con Kirchner por primera vez en su vida, porque Kirchner dijo, muestren a Duhalde, y usted dice, está Duhalde ahí. Es un hecho objetivo que está en todos los diarios, dijo, no. Basta leer el reportaje de Duhalde el domingo diciendo, yo imaginé esta alianza, yo hablé, tengo una relación familiar con Macri, pero no lo quiero dañar. Digo, esto es una cosa obvia. El punto, doctora, es que son muchos frentes abiertos. Pero no es tanto frente abierto. Digo, acá hay una oposición ordenada, acá hay una oposición claramente determinada, si ustedes quieren, no PJ, que incluso vamos a sumar peronistas, pero aquellos que no creen más en el PJ. Está la interna abierta del PJ, pero en todo caso,
esto nos sirve de un mínimo orden y no de una diáspora absoluta para enfrentar una crisis sin precedentes, donde me parece que ya a partir del 1 de marzo hay que terminar con esto. Y fue bueno esto porque ordenó, porque mostró, pero hay que empezar a ocuparse. Nosotros hoy con el radicalismo ya juntamos los equipos técnicos y esta misma semana empiezan a trabajar los equipos técnicos de 2 temas que son centrales y que ustedes lo tocaron, la economía y la seguridad, porque además la inseguridad se puede agravar por la misma economía. Entonces estamos frente a un cóctel muy difícil de sobrellevar, donde hay que tener mucha racionalidad, donde el gobierno no parece entender que si no toma medidas drásticas en estos días, la crisis que le viene a partir de marzo a mayo es enorme. El otro problema es que hicieron mal los cálculos. ¿Qué cálculos? Claro, el gobierno pensaba llegar con el dinero a las elecciones. No le va a alcanzar ni para pagar la deuda, ni siquiera para hacer obras. Las provincias van a tener dificultades en el pago de los sueldos. Algunas están empezando en la emisión de bonos. Es decir, que esto depende de tener mucha racionalidad y a partir de ahora ocuparse exclusivamente de esta agenda. Yo diría economía, campo, el tema producción, es que te ocupás de la agenda, los equipos técnicos están trabajando. ¿Y dónde van a lograr el consenso? Me parece que por la crisis y la magnitud de la crisis que viene va a haber consenso parlamentario, porque al mismo tiempo ustedes van viendo cómo se va resquebrejando el Parlamento y esto que parece malo es bueno en el sentido de que, por ejemplo, la presidenta ha dicho no vamos a tocar retenciones. Muy bien, yo le digo a las entidades del campo lo que les vengo diciendo desde agosto. Acompañen una estrategia parlamentaria para bajar retenciones. No sigan hablando durante 6 meses, son más de 7 meses perdidos. Creo que este año el Congreso está en condiciones y números, si se trabaja bien, digo, y si no se corren para lograr por lo menos la suspensión por esta cosecha, la eliminación en carnes, la eliminación en fruto-hortícolas, la eliminación en leche, en todo lo lácteo, y al menos y abrir las exportaciones al mismo tiempo, porque miren la oportunidad. Nosotros estamos en condiciones, en esta enorme crisis mundial, de salir como una topadora para adelante. ¿Por qué? Porque la única demanda inelástica que tiene el mundo, es decir, la única demanda que no va a cambiar es la de alimentos. Entonces, en el momento en que la Argentina destruye su capital productivo, en la Argentina que ataca al campo, que quiebra la agroindustria, en vez de hacer esto, nosotros es el momento de abrirnos, es el momento, casi yo les diría, de con una topadora abrirnos el camino en un mundo distinto. A pesar de los valores más bajos, ¿no? Pero a ver, ¿qué hizo Brasil? Brasil, que había devuelto la plata al fondo, le pidió plata al fondo. ¿Qué hago yo? Suspendo las retenciones, elimino por todo el año, digo, para que vaya la cosecha fina, la cosecha gruesa, toda la cosecha. Y lo que inmediatamente hago es suspender retenciones, porque entonces yo hago un shock de confianza, pido esa plata al fondo. Pido esa plata al fondo más el resto que me queda para pagar vencimientos de la deuda, pero se dan cuenta que yo motorizo la economía del país de una manera que por lo menos termino con esa recesión enorme en el interior, reinstalo un ciclo productivo, y esto es lo que tenemos que hacer de manera inmediata. Si no lo hace la presidenta, lo vamos a tener que hacer las fuerzas políticas. Ahora, Elisa, yo le escuchaba hoy a la presidenta, decir que gracias a las retenciones se hacen caminos, escuelas, obras no públicas. Se hacen los caminos ni las escuelas, se lo roban debido y su marido. Esta es la verdad. Es impensable que un país como el nuestro, creciendo al 9% anual, durante todos estos años, la señora venga a descubrir la pobreza en Tartagal. Pero la verdad es que es una cosa... Todos sabemos, digo, nunca recorrió el país, nunca vio a los pobres. Hace 6 años, ¿dónde están? Están gobernando. Y 10 años más que tiene como senadora, ¿dónde estaba? Es como que yo diga que no hay pobreza. La pobreza es infinita. Y la verdad es que el modelo del PJ, porque este es un modelo PJ, es crecimiento con saqueo. ¿Qué quiero decir? Cuando crecemos nos roban y nadie se da cuenta. Cuando viene el final de fiesta no tenemos dinero ni para pagar los sueldos, ni generamos desarrollo, ni solucionamos el tema de la pobreza. ¿Dónde está el dinero del superávit? En el robo, en los bolsillos de Néstor Kirchner. Sus empresas, sus amigos, etc. Ahora, si la economía sigue así, va cada vez peor. No hay caja, o sea, no hay recaudación. Cuidado, por ejemplo, con los maestros, que ahí dicen no voy a empezar las clases. Y pero por eso, iniciamos un ciclo caja. muy terrible, porque además los tarifazos, una familia de clase media, incluso de buenos ingresos, cuando tenga que pagar las tarifas en este nivel, las escuelas, la salud, los alquileres, las expensas, digo, vamos a estar en problemas. Los peajes, todo. Los peajes, todo vamos